Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todos aquí, especialmente a Alexa, Patricia, Ariane, que nos han invitado a este hermoso evento. Y lo que les quiero contar hoy tiene que ver con un trabajo de investigación reciente que he comenzado en un área nueva, que es el noroeste argentino. Como dijo Ale, menos mal que fuimos estratificadas en las presentaciones, que está enfocado desde una mirada de lo que es el patrimonio, entender, digamos, a este registro como parte del patrimonio culinario en una provincia dentro de Argentina que se llama Jujuy, la provincia más al norte que limita con Bolivia, en donde este patrimonio culinario tiene una raíz ancestral. Y bueno, y entonces en ese sentido es que está organizada esta presentación que va y viene entre el pasado y el presente. El objetivo de la ponencia tiene que ver con discutir los alcances y limitaciones de las colecciones de referencia tan importante en la subdisciplina arqueobotánica, enfocada a, a lo que son preparaciones culinarias, ¿sí? En el marco de investigaciones arqueobotánicas desarrolladas sobre los saberes y prácticas culinarias tradicionales locales, que están asociados principalmente a los cultivos andinos, ¿sí? Y que forman parte de lo que se encuentra dentro de lo que es no solo la macrorregión dentro de Argentina, del noroeste argentino, sino pensando en lo que es los Andes centro-sur. Por eso me permitía en el título ampliar un poco. En donde en este trabajo quiero discutir con ustedes y presentar la metodología que estoy desarrollando de base microscópica, focalizada en los fitolitos y granos de almidón. Para realizar digamos, la colección de referencia, realizamos trabajos de orientación etnobotánica, pero fundamentalmente etnoarqueológica, con las comunidades locales, estos campesinos de agricultura familiar, pero que también realizan festivales, eventos o exposiciones como las ferias de fin de cosecha, en donde realizan intercambio de estas semillas, como le llaman ellos, para de esta manera poder mantener viva esta transmisión de las plantas que son de ellos, que cultivan ellos, estas variedades propias, y que a veces realizan, como pueden ver en estas dos fotos dentro de la diapositiva. ¿Cuál es, el rojo o el de arriba? Sí. Acá pueden ver la práctica de tostado en tiesto y de molienda con cutana dentro de un concurso que se llama de los yuyos andinos y la cutana dentro de Baliazo, que es un pueblo en Quebrada de Humahuaca. Participar de estos eventos y hacer trabajo de campo con estos productores nos permite colectar estos materiales que forman parte luego de las colecciones bioculturales, como se denominan este tipo de colecciones, o que están conformadas por muestrarios y por ejemplares típicos como los herbarios, pero también nos permiten compilar todo tipo de información que está relacionado a este tipo de patrimonio biocultural, que no tiene que ver solo con la planta en sí, sino con todo lo cultural que está asociado. Todo esto dentro de la cosmovisión andina, que consume y cría cierto tipo particular de... en este caso utilicé el concepto de taxones culinarios, en esta mezcla entre lo biología y lo cultural, y estas formas, estas prácticas y este conocimiento ancestral vinculado a esta forma de preparar y de servir los alimentos. También es importante, porque no dejan de ser los materiales arqueológicos los que vamos a trabajar, cuál es el equipo culinario que está vinculado a estos tipos de ingredientes. Como pueden ver, ollas, elementos, o sea, ollas de barro, cerámica, elementos de madera y elementos de piedra. Y por último, intentar llegar a estos pasos, a estas formas de preparar los alimentos en la forma de recetas tradicionales. O sea, lo que buscamos son las recetas tradicionales.
Esto nos permitió proponer una síntesis que realizamos con la doctora Agustina Escaro, quien es con una de los equipos con los que estoy trabajando en la región de Quebrada de Humahuaca, en donde pueden ver cómo mediante este análisis del corpus de la información realizamos una especie de cuadro sintético de estas prácticas que afectan digamos, a los microrrestos vegetales que vamos a analizar luego en el registro arqueológico. El primer nivel de segmentación se fundamenta en el agente que va a generar esta modificación, es decir, si se aplica o no calor, es decir, si se cocinan en el fuego o no, sumado a el uso o no de agua para cocinar esos alimentos. Y el tercer grupo tiene que ver con la fermentación como un paso más. Y las subcategorías, como por ejemplo pueden ver en este caso, tienen que ver con otras etapas típicas de las recetas, como por ejemplo si se agrega algún medio alcalino, como por ejemplo para el pelado del maíz, cuando se usa la cal o la ceniza para pelar los maíces, que en México lo conocen como nixtamalización, ¿sí? Si hay una cuestión intermedia como el cocinado al vapor o recalentar la comida o cocinar a fuego lento, o una cocción seca como el tostado, ¿sí? Y sin los otros dos grupos que les había mencionado es la fermentación como un proceso químico, el más conocido producto es la chicha, y luego, cuando se cocina o se prepara un alimento sin el uso del fuego, podemos tener, por ejemplo, cuando se hace el apuñado para la preparación de la chicha, ¿sí? Como que se amasa, como cuando se amasan las tortillas dentro de las ollas, la disolución, o sea, cuando una harina de maíz la disuelvo y genero un jugo, o la molienda, que también dentro de la molienda puede ser húmeda o seca, es decir, si se muele algo húmedo como un grano fresco o si se muele un grano ya seco, ¿sí? Toda esta compactación y segmentación de las recetas es como hacer el camino inverso a cuando yo tengo ya el registro arqueológico, o sea, es seguir los pasos de las recetas que obviamente no están escritas las que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente el marco teórico en el cual nos enmarcamos tiene una larga tradición, algunos de aquí presentes como la profesora Cristín, pero puntualmente lo que es la arqueología de la comida, tal como se concibe en estos momentos, es reciente dentro de los últimos 30 años, es pensar esto de la comida como un hecho social, y esto de pensar en las trayectorias culinarias, ¿sí? Y no solo ver a la comida o al resto vegetal solo, sino a todo ese conocimiento que les mencionaba que es posible recuperar a través del registro arqueológico. De manera complementaria, ya yendo más cuando trabajamos con residuos quemados, intentamos aplicar una metodología propuesta por Lara González Carretero y colaboradores que tiene que ver con estudiar ciertas características topográficas con microscopio electrónico de barrido sobre residuos quemados, o sea, los crusts en cerámica, para ver si algunas de estas variables que ellos aplican en ese trabajo era posible identificar cuando no aparecen los microrrestos o los microrrestos no son diagnósticos. Todo esto se los voy a mostrar en ejemplos de por qué fue que fuimos sacando agua de las piedras, como le decía Alejandra. Entonces, bueno, ven que se ve la topografía, la cantidad de burbujas, o sea, en este trabajo aplicado a otro tipo, que son los panes antiguos, nos dan digamos, como un panorama de cuáles serían los registros de si la presencia de humedad y de agua nos va a generar ese craquelado, nos va a generar la presencia de como burbujas que son vacíos, y bueno, y otras cuestiones que este trabajo está en proceso para nuestro tipo de registro y que, bueno, sería importante a futuro poder seguir desarrollando. Entonces, el caso particular arqueológico que les voy a presentar hoy tiene que ver con dos sitios del sector centro-sur de la Quebrada de Humahuaca, que es un valle que se extiende por más de 120 kilómetros y que tiene la particularidad que está como los sitios están en una zona como de transición. Este es un valle semiárido, esto es la Puna, y esto es la Yunga, que son como
selvas subtropicales, la clasificación de selvas subtropicales. Y los sitios, el primer sitio, Esquina de Guajra, es un sitio exclusivo de ocupación incaica con esta cronología, que tiene los típicos ceramios incaicos, y este sitio en particular está dividido en 3 terrazas, ¿sí? Del cual, pido disculpas si voy a mostrar dientes humanos, del cual me propusieron analizar los restos del tártaro dental de la terraza 3, que es donde se concentran las inhumaciones. Y bueno, como pueden ver, lo que pudimos identificar son justamente los 2 grandes elementos que todo el mundo esperaba encontrar y que aparecieron en este caso, que son el poroto y el maíz, ¿sí? Pero asociados a otros elementos, como, bueno, apéndices dérmicos, fibras, ¿sí? Y no solo, digamos, minerales también han aparecido, y no solo se encontraron granos de almidón con modificaciones, o el modified starch, sino también fitolitos, porque ustedes saben que en la boca se concentran un montón de cuestiones y no solo lo que consume el individuo. Y en el segundo caso analizado, en la tumba 2, volvieron a aparecer estos mismos 2 taxones culinarios, lo cual permitió, digamos, profundizar y concentrar un poco. Es bueno, sí, sabemos qué comían, ¿no? Pero ¿cómo lo cocinaban? Entonces, empezamos a registrar cuáles son las modificaciones que tienen esos microrestos, y aquí pueden ver que son granos que están parcialmente modificados, gelatinizados por estos procesos culinarios que estábamos describiendo antes, y que otros granos se conservan de manera como si parece que no los hubieran ni tocado, ¿no? Y el otro caso, dentro del sector centro-sur, es Pucará de Volcán, que es un sitio de ocupación humahuaca inca. Humahuaca es una tradición local que con la llegada de los incas retransformaron un poco digamos, su estructura, y este sitio fue ocupado, a diferencia del otro, que fue creado específicamente por los incas para, digamos, controlar un sector particular. Aquí, en Pucará de Volcán, la gente vivía y fue, digamos, ocupada por la ocupación incaica, valga la redundancia, ¿sí? En este caso, esos son ejemplos de la cerámica que se encuentra en el sitio. En este caso, lo que analizamos, que me propusieron analizar, son los artefactos de molienda, que ya habían sido recuperados los residuos de 6 manos de molar. Y aquí, como ven, aumentó la variabilidad de taxones encontrados. Aparecen fitolitos de gramíneas como la cortadera, que no tienen un uso comestible, sino un uso más de tecnomanufactura. Entonces, como que cada vez más se ampliaba el abanico de las plantas que estaban dando vuelta por esta subregión. Y como en el equipo antes también trabajábamos en el sector central, en la zona de Tilcara, que está más al norte, me propusieron analizar unas cerámicas de contextos del formativo del primer milenio, de estas primeras sociedades productoras de alimentos de vida aldeana, ¿sí? En donde en este caso, en los sitios Intihuayna y Carrasana Paredes, yo simplemente les voy a mostrar los primeros resultados que estamos obteniendo. Estos estudios forman parte de una tesis doctoral recientemente defendida por la doctora Vanessa Juárez, en donde ella me propone analizar materiales de su tesis doctoral que eran materiales de colección, que por lo menos no habían sido lavadas. Era la única condición que le proponía y le, entre comillas, exigía. Entonces son 2 fragmentos de 2 piezas, la pieza 2 y 4, que son ollas globulares, que tenían residuos a simple vista y que, según su análisis morfológico y funcional dentro de la tecnología cerámica, eran utilizados para almacenamiento en el caso de la pieza 4, o en la pieza 2 para el hervido, cocción y o almacenamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el problema con estas piezas? El estado de conservación post-excavación. Como fueron materiales recuperados dentro de lo que es la arqueología de rescate, por las particularidades también de los sitios, que son sitios que son, digamos, les caen aluviones con las lluvias,
y tapan los sitios arqueológicos son hallazgos fortuitos en su mayoría, y que aparecen cuando la gente del lugar está, utilizando esos espacios para construir sus casas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Luego no son apropiadamente bodegados, entonces aparecieron escasos microrrestos, pero sumado a eso, en algunos casos microrrestos diagnósticos, pero sumado a eso aparecieron restos de hongos. Entonces eso también es un tema, digamos, como a profundizar el tema de la conservación y cómo afecta, el bodegaje y la conservación a los microrrestos, sobre todo a los granos de almidón y a los restos orgánicos, no a los fitolitos porque no les afectan. Ahí es donde entonces empezamos a aplicar esta propuesta de González Carretero para ver, bueno, aparecen tan pocos fitolitos, entonces, microrrestos, entonces, ¿cómo se ven al microscopio electrónico de barrido? Y como ven, se observan como masas homogéneas, no se ven los microrrestos y aparecen pequeñas, o sea, no se pudo aplicar la metodología tal como propone González Carretero. Y en el caso 2, la gran mayoría de los elementos que aparecen tienen que ver con quistes de crisofisias y fitolitos, o sea, elementos que no me permiten responderle de, bueno, ¿y qué estaban cocinando o qué estaban preparando en esta olla? Aplicamos la metodología y, como ven, son distinguibles cuando aparecen elementos. O sea, la metodología debe ser ajustada y debe ampliarse la colección de referencias. Entonces, de referencias de residuos. Entonces, eso es lo que nos llevó a la segunda etapa de trabajo y es en lo que voy a dedicar los casi 20 minutos que me quedan. Les voy a mostrar muchas fotos que no viene al caso hablar detalle por detalle, pero quiero que vean como la importancia de las horas microscopio, la importancia de tener estas colecciones y cómo permite ahorrarnos tiempo cuando estas colecciones son de acceso público y son compartidas entre todos, ¿sí? Entonces, estas nuevas interrogantes que generaron nos llevaron a realizar un programa en desarrollo experimental que implica la práctica tradicional de la molienda y el análisis de estos residuos de la manera que les comenté. Anclados en las colecciones bioculturales que están siendo, o sea, las colecciones bioculturales, una pequeña definición, son los especímenes, artefactos y documentos etnobiológicos, vegetales, animales y culturales que representan relaciones dinámicas entre pueblo, biotas y ambientes. O sea, son las colecciones de los etnobotánicos y arqueobotánicos en este momento. Y en mi caso particular, como en Argentina tenemos leyes de repositorios y los materiales de las plantas, luego para ser publicados uno debe decir en dónde están depositados, es que como pertenezco a la Universidad Nacional de Jujuy, es que están depositados y forman parte del herbario de la Universidad Nacional de Jujuy, que al presente está creciendo continuamente y al presente está compuesto por ejemplos de harinas comercializadas de producción local de maíz, productos frescos que, bueno, estos se hacen rápido los preparados porque como son frescos se pierden, entonces estamos buscando formas de mantenerlos, como por ejemplo cuando se los ponen en formol, pero luego no nos permiten seguir procesando el material como quisiéramos, o quemarlo y ese tipo de cosas, entonces como que todo tiene que ser rápido y organizado. Y bueno, y tenemos distintas variedades de porotos, de tubérculos y de maíces que son colectados en estas campañas que les comentaba. Entonces, quería hacer una pausa para remarcar esto, la importancia y el rol que tienen estas colecciones bioculturales, pero no solo para las investigaciones arqueobotánicas, sino que nos permiten catalogar y revalorizar el valor que tiene este patrimonio culinario y potenciar su utilidad para la generación de acciones que reduzcan los efectos que tiene la crisis climática en nuestra región en estudio. Es un ejemplo, cómo está afectando la sequía y bueno, y nos ha afectado en los incendios y otras tantas desgracias, ¿no? Y el programa experimental de molienda fue parte de una tesis de una beca de una alumna, en donde, claro, con el maíz ahora, como todo el mundo dice, hay millones de variedades de formas de preparar el maíz, pero
del poroto se ha perdido en nuestra región un montón de recetas. Entonces era necesario replicar esas formas de procesar el poroto y no nos quedó otra que realizar, digamos, nosotros la molienda. Digo nosotros, pero fue ella como parte, yo le di el apoyo moral. Y luego, bueno, la idea es ver, replicando con esto que veíamos en ese festival, cómo era que realizaban la molienda, qué prácticas culinarias le aplican antes o después digamos, a la semilla, si es que primero la hierven, si es que primero la tuestan, cómo eso va modificando, y esta sistematización veo en cada una de las etapas cómo se transforman o no estos microrestos. Y bueno, es un trabajo que ella está desarrollando para futuro hacer su tesis de licenciatura y recibirse. Y bueno, y finalmente, bueno, compartirles imágenes de la colección de referencia de hasta el momento granos de almidón, porque estos fitolitos que siempre aparecen en los residuos culinarios no están apareciendo en las muestras de la colección de referencia de comidas. Y entonces es importante esto también remarcar de a qué responde esta aparición de estos fitolitos de partes comestibles o no comestibles de las plantas cuando después ves preparaciones de comida y no aparecen. Entonces, acá quería remarcar que para esta metodología es importante tener en cuenta que las interpretaciones que realizamos sobre estas modificaciones presentes en los granos de almidón tienen que ser realizadas pensando en el contexto arqueológico y los artefactos asociados que estamos trabajando y analizando. Y en asociación con el estudio del del conjunto micro, y no ver, como decía Alejandra, solo los fitolitos, solo los granos de almidón, ¿sí? Y que esta forma de trabajar, de abordar el patrimonio culinario, los restos vegetales, tiene alcances y limitaciones, que tienen que ver, como en el caso de los fitolitos hablábamos de la multiplicidad y la redundancia, en las formas, ¿sí? La multiplicidad y la redundancia en el hecho de que a veces una misma práctica culinaria puede generar múltiples tipos de daños o que diferentes tipos de prácticas culinarias pueden generar el mismo rasgo que estamos viendo en nuestros elementos. Y a su vez, el hecho de que haya cuestiones como, por ejemplo, cuando se gelatiniza el grano de almidón, que te va a solapar todos los otros pasos intermedios de estas recetas. Y ni hablar de la mezcla de ingredientes, que no permiten a veces realizar ciertas interpretaciones. Y en ese sentido, mostrarles algunas imágenes de las modificaciones que se producen en, por ejemplo, la chicha de maíz amarillo. Todas estas fueron analizadas con microscopio biológico y con luz polarizada, y también fueron quemadas y observadas al microscopio biológico como las muestras sin procesar y como les comentaba, al SEM, para ver si nos podemos ir de a poquito, ir aproximando a, bueno, sí, a través de no puedo encontrar los microrestos de esta forma, a ver si acá vamos encontrando las estructuras, y fíjense cómo se conservan estas mismas estructuras en las muestras carbonizadas. Esto es el chilcán, es una preparación tipo postre que se prepara con harina de maíz que está precocida. Antes de molerlo al maíz, se tuesta. Entonces, fíjense la cantidad de pasos que tiene. Cuando yo lo veo, al grano de almidón, claro, pobre, está fracturado, todo rayado. En este caso, creemos que además el grano que utilizaron estaba pelado, como lo que les mencionaba, por estas estructuras que encontramos en el hilo. Y como parte de la receta pueden ver elementos que forman parte del agua agregada para la cocción. Y ante esa pregunta de, pero si lo que pasa es que no se conservan los microrestos porque está quemado el residuo, entonces claro, se fueron los granos de almidón. Esto es una foto que me permite ver que a pesar de estar quemado, este fragmento, o sea, este poco de chilcán que puse a quemar en la mufla, tiene granos de almidón totalmente tostados, quemados, otros granos de almidón identificables, ¿sí? Y que conservan los rasgos previos a que sean tostados, mientras que otros los pierden, incluso hasta la birrefringencia se ven. Y así se ven
¿se acuerdan que yo les decía, vieron cómo los residuos en el otro, no sé, en las arqueológicos no veía nada? Bueno, fíjense cómo se ven los granos de almidón perfectamente, cómo se ven, digamos, otros elementos que forman parte de la receta, otros restos vegetales, y este chilcán lo tomé como muestra de ese concurso que les mencioné, que como ven se molió al aire libre y en un concurso en donde lo que les preocupaba era hacerlo rápido y bien puntuado. Entonces fíjense la cantidad de microorganismos que afectaban digamos. Pero esto es importante también cuando hablábamos de la conservación y bueno, y en la interpretación fíjense el daño que tiene el grano de almidón, como puede deberse tanto a la acción de los microorganismos como a la molienda en sí. Y esto es un ejemplo de el mismo ingrediente en las distintas etapas de la receta. Esto es el api, que se hace con harina de maíz morado, maíz culi, que es el de color morado, en donde esto es una muestra de harina, en donde pueden ver granos que se conservan en su forma, con todos sus atributos, otros que están con claras evidencias de haber sido molidos. Cómo luego esto es sometido al calor y mezclado con otros ingredientes, ¿sí? Se utiliza canela el limón y otros elementos para formar esa receta. Y fíjense cómo sí acá vemos esas burbujas, porque ¿qué tiene esto? Tiene azúcar. Entonces eso incrementa, digamos, el poder calorífico, por decirlo de una manera, que tiene esa preparación, y ahí sí se produce ese burbujeo que genera todas estas microestructuras que mencionaban para los panes. Y este es un trabajo publicado del Mote, que lo que nos permitió realizar es, a través de un trabajo durante la pandemia, realizamos entrevistas con las distintas formas de cómo se prepara el mote en Jujuy, y aquí tienen como toda la secuencia de cómo se va perdiendo el rasgo diagnóstico, que es esto que yo les mencionaba, de ese hilo con una especie de lo más parecido a la esferulita de grano de almidón, que está perfectamente descrita para la nixtamalización. Entonces nosotros en ese trabajo concluimos que empieza a formarse como una especie de cristal en el centro del hilo, pero que no se forman las esferulitas típicas de la nixtamalización, y que eso tiene que ver con, sí se realiza una cocción alcalina, pero a menor tiempo y con otro objetivo. No se quiere tener un nixtamal para hacer el mote, sino simplemente pelarlo y conservarlo, y a su vez sumarle propiedades nutritivas para la mejor absorción y mejorarle el gusto cuando se utiliza ceniza como medio alcalino y le da ese sabor ahumado tan característico del maíz pelado. Bueno, y así es como se ven en el microscopio electrónico de barrido. Esto que se ven acá son las cenizas, que acá está la muestra, y esto es el hervido y quemado, y así se ve el grano de almidón todo. Me quedan 5, sí. Y este es el otro ejemplo de la cocción seca. Este es el famoso maíz tostado con el hilo abierto y que va perdiendo digamos, la birrefringencia, pero que perfectamente se conserva toda su estructura. Así que todo esto nos permitió que, al momento de poder volver al registro arqueológico, decir, bueno, las prácticas culinarias realizadas digamos, en tiempos prehispánicos en el sector centro-sur y sobre todo centro-sur de la quebrada de Humahuaca, hablan, todo esto en conjunto, ¿no?, con la interpretación del contexto arqueológico, ¿no? Hablan de la molienda, hablan del tostado, hablan del hervido, y hablan posiblemente de la cocción a fuego lento y la posible utilización de esos contenedores cerámicos para recalentar comida, ¿sí? Este es lo que les quería comentar hoy para discutir. Les agradezco muchísimo por su atención y, bueno, especialmente no quiero dejar de mencionar a las cocineras tradicionales y a las comunidades aborígenes en Jujuy, que han atravesado un momento muy, digamos, complicado en Argentina, y que, bueno, no es que en la actualidad siguen en su lucha por sus derechos, por su territorio. Obviamente a todos los alumnos y alumnas y graduados recientes que colaboran, porque este trabajo solo no se puede hacer, y especialmente a las compañeras, a las colegas y a las maestras y directoras. Así que, bueno, muchas gracias.
And we have time for questions. Ya. Oye, increíble el trabajo, mucho trabajo, impresionante. Y mi pregunta es acerca de este trabajo experimental que hicieron con los porotos. Primero, o sea, en realidad la pregunta es, ¿qué preparaciones con los porotos molidos se conocen para la zona que tú estabas trabajando? Porque estoy pensando que en Chile todavía el poroto es consumido de forma muy tradicional. Se hierve, se muele y nada más, digamos. Pero no hay preparaciones que yo conozca con porotos o harinas de poroto, entonces no, ahí me desconozco. Esa era una pregunta bien concreta. Y lo segundo es si me podrías contar acerca un poco cuáles son las regulaciones para estas colecciones bioculturales que hay en Argentina, dado que en Chile no tenemos ningún tipo de regulación respecto a eso. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Voy de atrás hacia adelante. Nosotros tenemos una ley nacional de repositorios porque como nos paga el Estado, o sea, nuestros subsidios forman parte, digamos, del dinero público, nuestros sueldos también, los datos que generamos son de todos y de todas. Entonces, las regulaciones tienen que ver con esto de que todos nuestros datos deben ser subidos a los repositorios institucionales con, obviamente, la protección del copyright y, bueno, y ese tipo de cuestiones. En paralelo, las plantas, y esto es también reciente, en algunas publicaciones te preguntan dónde están depositados, en qué repositorios institucionales están depositados los ejemplares que vos estás tomando y describiendo para tus trabajos, ¿sí? Esto ya es internacional, son algunas revistas que están exigiendo eso. Como las plantas no pueden estar en cualquier lado, aunque a veces están, lo que se generaron son normativas, redes, como por ejemplo las redes de herbarios, que digamos, en Argentina lo que hacen es, estos herbarios tienen, digamos, normativas de cómo suben la información, están digitalizando todas las colecciones y bueno, y permiten a investigadores como nosotros que llevemos las plantas a esos repositorios. Y con respecto a las recetas, ahora, no me quise extender, pero justamente lo que pasaba era que cuando quisimos hacer la colección de referencia de porotos con las recetas, sin tener que hacer nosotros las experimentaciones, fue imposible porque se utilizan en recetas reayornadas, o sea, más de la gastronomía, que es, digamos, que con mezcla de técnicas europeas o, digamos, del viejo mundo. Entonces, tradicionalmente lo que se sabe del poroto es que se realizaban harinas para hacer como especies de galletas, pero no son de Jujuy, ¿sí? O sea, no son de nuestra zona esos registros. Y ahora lo utilizan para conservas, como viste que te dan, antes de comer, te dan el poroto con vinagre y picante, o sea. Entonces, sí o sí nos tocó, digamos, replicar estos daños que veíamos en el registro arqueológico, que era que estaban obviamente hervidos, pero también parecían muestras de que haber sido molidos. Entonces, bueno, necesitábamos sí o sí generar nosotras nuestra colección. Lo que pasa es que ahora en el norte se usa mucho la haba. Hay hasta harina de haba que se usa para panificados, en Jujuy. Cuando hablo del norte yo me refiero a Jujuy, que es lo que estoy conociendo ahora. Entonces es como que ha habido esa modificación. Gracias, muchas gracias por su trabajo. Y mi pregunta es sobre sus colecciones modernas de experimentos. Y así hay dibujos con muchos detalles. Y quiero conocer, así ustedes en el laboratorio pueden decir ahora que hay las fotos y las medidas dicen diferenciaciones distintos entre tostado o con agua o seco y agua. Porque hay fotos y es lindos, pero se puede decir, sí, eso cuando es seco, seguramente se puede decir diagnóstico con este medido o esta forma.
o todavía no es posible a separar las recetas. Exactamente. Como mencionaba anteriormente, una de las limitaciones que tenemos es esta superposición de que varios de los tratamientos culinarios generan estos mismos tipos de modificaciones. Entonces el paso, que por eso digo que está en proceso, es generar cuantificaciones que nos permitan decir, es posible entonces decir, este tipo de cocción es por tostado, con cerámica, ¿sí? O una molienda húmeda que antes estaba tostado y por eso se rompió más fácil. ¿Cuánto tiempo le llevó procesar hasta obtener esa harina con ese daño? En la diapositiva que les mostraba rápidamente el poroto se ve como a medida que incrementa el tiempo se va produciendo mayor fractura en los granos, pero como no está cuantificado todavía, no puedo decirle con certeza si eso es, hay una relación, una correlación entre el tiempo, el tipo de ingrediente y el tipo de preparación de tratamiento culinario previo. ¿Sí? Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, estas son las cosas que hay que hacer todo esto para después poder hacer las correlaciones, ¿no? Es mucho trabajo. Sí. Pero vos lo mencionaste al final y me parece muy interesante quizás traerlo aquí, el tema de lo que llamamos las habas, ¿no? Faba, vicia faba. Sí. Que lo pensé hoy cuando alguien expuso, creo que allá, que vos dijiste algo que era que no es del lugar, pero vos dijiste, pero ¿cómo le podemos decir que no es del lugar si para ellos es del lugar? Y con las habas pasa eso. Sabemos que son españolas traídas por la colonia, pero para la gente son del lugar, o sea, son prehispánicas y las tuvieron toda la vida y etcétera. Tienen muy buena adaptación y me pregunto, bueno, o te pregunto si podés distinguir en las comidas, porque sería muy bueno poder saber desde cuándo están incorporando realmente el haba, ¿no? Sí. Es como una planta que nos quedó ahí muy misteriosa, no sabemos ni cómo llegó, en España ni la conocen. O sea, ¿tenés alguna forma de rastrear el haba desde los microfósiles? Diferente del poroto, ¿no? Sí. Son fabáceas las dos, pero... No la encaré desde ese momento porque lo que hice fue al revés, ver qué aparecía en el registro para luego ver, bueno, cómo era procesada, digamos, ese taxón culinario. Pero cuando fuimos al campo y preguntamos sobre el poroto, estaba el haba. Entonces, primero focalizamos en los cultivos andinos, o sea, para luego empezar a incorporar, justo lo saqué de la foto, en la colección está el haba, que ellos le dicen mote de haba, que es que pelan el haba seca y lo venden como, digamos, como un grano más para cocinar. Pero no tengo un registro en los materiales arqueológicos que empecé a ver de que aparezca este tipo de elementos. Sí. Pero eso que decís es así, la gente dice que estuvo siempre ahí.